el receptor, y las características principales que van a tener, pues es que va a ser una anoxemia carminada, diría yo, de todo rosa, digo pantera rosa. Entonces vamos a ver que primero tenemos los gases de combate. Los gases de combate, los gases lacrimógenos, como ustedes se lo dicen, se ponían en los ojos y de esa manera sometían a las personas. El problema está que estos gases, cuando no se aplicaban de manera correcta, no solamente van a producir un lagrimeo en los ojos, sino además van a irritar y producir una inflamación de las vías aéreas. Y eso producir después una obstrucción de las vías aéreas y la gente se moría por eso. Entonces ya no solamente tenían una intoxicación, no es una acción local, sino hacían una acción en las vías aéreas. Dice, un intenso lagrimeo, irritación de las vías superiores, conjuntivitis, fosfenos, generalmente tóxicos, sensación de fatiga, cefalea, vértigo y astenia. Digamos, ahí hay algunos ejemplos de algunas sustancias lacrimógenas como el bromuro de bencilo, el bencilcalbilamina de colorada, ioduro de bencilo, bromocetona de metilcetona bromulada. Bueno, son algunas de las sustancias que se utilizan por eso pueden producir asfixia por eso. Estornudatorios. Aquí también se le da por el nombre. ¿Qué es lo que pasa con estas sustancias como el bromuro de dipemilarcina? ¿Qué es lo que produce? Van a producir una irritación de las vías aéreas y van a producir, como dice ahí, dolor violento de las fosas nasales, irritación intensa de la mucosa nasal, con abundante secreción abundante, accesos prolongados de estornudos, lagrimeo, fotofobia, pero al igual que el anterior, pueden producir alteraciones respiratorias muy importantes que pueden llegar a provocar la muerte. Y pues generalmente ya no se utilizan todas estas sustancias vesicantes. Estas son todavía más graves porque van a producir, como su nombre dice, vesicantes, van a producir vesículas. O sea, al inflamarse las vías aéreas. El sulfuro de etilo, de clorado, dice, producen fotofobia, lagrimeo, úlceras corneales, piel roja, vesículas y úlceras, destrucción de la mucosa de la tráquea y bronquio con congestión intensa, con exudado fibril, y ese proceso de inflamación que va a generarse tanto en las vías aéreas, puede sobrevenir la muerte, dicen 2 o 3 días, o sea, no es una cuestión tanto del tóxico, sino de la acción que va a ser local, que eso va a producir como una obstrucción de las vías aéreas. Lo mismo va a suceder con los sofocantes, el cloro, el oxicloro de carbonado, el cloroformato de metilo, que tal, sofocantes, que su nombre lo dice, tiene una sensación de falta de oxígeno. Y eso, pues, al final de cuentas, pues, también puede producir la muerte, sensación de opresión causada por dolor, accesos de tos, vómito, disnea, cefalea, estertores, y de alguna manera eso al final pues puede producir la muerte. Y los tóxicos, bueno, algunos tóxicos, como lo van a ver en medicina del trabajo, generalmente no todos van a producir una intoxicación, sino que van a producir más que nada una quemadura. Por ejemplo, la sosa cáustica no va a producir realmente una intoxicación, va a quemar las vías, generalmente las vías digestivas, y a la vez pues va a obstruir también la vía aérea. Los gases industriales, bueno, provienen de materiales manipulados con vapores nitrógenos de otros medios de trabajo, ¿sí? Y de esos van a estar en las fábricas, en los altos hornos, que de alguna manera también van a producir igual. La acción fisiológica de este gas es muy parecida a la de combate, o sea que van a producir inflamación de las vías, incluso
como vimos en las quemaduras, en los incendios, generalmente, ¿qué va a pasar? Realmente puede ser que la persona no esté quemada, pero las vías aéreas con el golpe de calor se va a quemar. Igual aquí estos vapores van a tener esa misma acción. Y los gases de las habitaciones, el monóxido de carbono. ¿Quién me dice dónde encontramos el monóxido de carbono? Es producto de la combustión, Doc. Producto de la combustión. ¿Y cómo combustión de qué? Pues se encuentra, digamos, cuando hay combustión de leña, por ejemplo, en una casa encerrada, pues se llena de monóxido de carbono. Así es exactamente, el monóxido de carbono, diríamos, lo produce la combustión, el humo por el carbón o la madera, ¿verdad? De alguna manera, eso aquí en los Altos de Chiapas era muy común. Ya prácticamente van perdiendo también esa costumbre de dejar adentro de sus casas las fogatas, porque ahora pues ya las casas son de concreto, ya se protegen más. En otros tiempos pues eran de palitos y por esa razón también pues no se intoxicaban porque realmente no estaban en un espacio completamente cerrado. Pero incluso la gente se le sentía olor de humo cuando se encontraba. ¿Y qué es lo que ocurre, que pasa aquí? Al haber poco oxígeno, el monóxido de carbono va a ocupar el oxígeno y entonces el receptor del oxígeno y por eso va a producir una carboxihemoglobinemia. O sea, vamos a tener ahí que el receptor va a ocupar ese lugar, entonces no es ese va a ser el factor. En la necropsia, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en la piel va a ser lo que les decía, yo siempre le digo rosa, la pantera rosa, digo, ahí vamos a encontrar todo rosa. Dice, la necropsia, son cadáveres con piel rosa, livideces rosas, también estómago y colon, y sangre, venas y arterias de rojo grosella. Por eso cuando hacemos una necropsia y vemos un cadáver que tiene esas características, inmediatamente pensamos en una intoxicación, ¿sí? Generalmente esa es una de las cuestiones, no solamente de los gases, sino generalmente todas las intoxicaciones van a producir esto. El monóxido de carbono va a producir intoxicaciones agudas cuando realmente es un espacio muy cerrado. Alguien tiene una chimenea, por ejemplo, encerrado, se puede morir. O puede producir intoxicaciones subagudas en diferentes fases que primeramente pues pueden tener, dijéramos, cefalea, constricción de los maceteros, etcétera. Y de alguna manera van a ir aumentando. Igual van a entrar primero estupor, coma y muerte. ¿Sí? Y todo el proceso, pues ya sabemos, van a entrar primero, van a tener convulsiones de Cheyne-Stokes y luego ya al final va a producir la muerte. Paro cardiorrespiratorio y muerte. Pero también pueden producir intoxicaciones crónicas, que estas van más que nada, van a producir insuficiencias respiratorias como EPO o fibrosis pulmonar, etcétera. Enfisema de alguna forma también puede ser lo que produzca, pero sería una intoxicación crónica. Las asfixias en sí son intoxicaciones agudas. Y bueno, esta es primero, estupor, dice, se va a quedar dormido o va a estar semi-inconsciente. Luego, aunque se quiera levantar, ya no se va a poder levantar porque va a entrar en el estupor y aunque sienta la sensación de levantarse, no se va a poder levantar. Y ya después ya viene la coma y muerte. Lo mismo pasaría con el dióxido de carbono. ¿Dónde estaríamos el dióxido de carbono? Eso lo vamos a encontrar en dónde. También es de combustión, pero de combustión de motores, ¿verdad? De alguna manera, por ejemplo, en el automóvil, si el escape no está bien, pues puede ser una causa de que la gente se muera. Ah, no, aquí dice dióxido de carbono, dice carbono, proceso de
natural y artificial, respiración, fermentación y combustibles y combustiones humanas. Es más pesado que el... ¿Qué es eso? Al final, pues va a ser igual, va a tener un paro cardiorrespiratorio y al que vamos a encontrar en la necropsia prácticamente lo mismo. Los gases de las letrinas, pues es igual, son muy tóxicos, pero quienes no es que se vayan a meter ahí para matarse, sino que en otros tiempos, ya no lo he visto tanto, pero antes las gentes sin los indigentes se iban ahí en la salida de los drenajes y pues ahí se morían intoxicados. Tienen el mismo proceso. Todos los tóxicos tienen el mismo proceso. Primero va a haber estupor, coma y muerte. Igual. ¿Qué características vamos a encontrar en casi todos? Pues es la misma situación que vamos a encontrar en los tejidos, todo carminado. Aquí había yo hecho un estudio comparado de todos los tipos de asfixia, pero eso ya lo dejamos hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. Doctor, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que sería la siguiente unidad. ¿No vimos la necropsia? ¿Sí vimos necropsia? No, doctor. No, doctor, no, doctor. Nos saltamos lo de la necropsia, ¿no? Sí, doctor, no lo Sí, vimos. doctor. Entonces vamos con la necropsia. Porque no sé por qué me fui aquí a la asfixia directamente, no vimos nada de las necropsias. Si yo no me acuerdo que hayamos visto con ustedes los de las necropsias, ¿o sí? No, no lo vimos. No lo vimos, doctor. Bien. Ahí ya estamos con la necropsia. ¿Qué es la necropsia? Necropsia, autopsia es lo mismo, son sinónimos. No nos vamos a poner a averiguar por qué. Pero antes se le llamaba necropsia a lo que se hacía en el forense y autopsia a los que se hacían en estudios histopatológicos. Pero al final de cuentas es el mismo proceso y el mismo procedimiento. O sea, sin embargo, vamos a ver que la necropsia que se hace histopatológicamente es mucho más compleja que la que se hace la que se hace en medicina forense, porque la de medicina forense pues es muy dirigida. Entonces, ¿qué cosa es la necropsia? Dice, es el estudio técnico científico. Yo siempre he dicho que debería ser científico técnico, porque primero debemos saber y luego saber hacer. Pero ¿por qué se dice que es técnico? Porque antes los que hacían las necropsias pues eran técnicos. Siguen existiendo técnicos, o sea, al final de cuentas hay técnicos que hacen toda la necropsia y el médico forense es el que va tomando toda la información. Él es el que dirige la necropsia y va tomando todo lo que corresponda. Entonces el estudio dice externo e interno, macroscópico y microscópico. Quiere decir que nosotros vamos a ver el cadáver de manera externa y lo vamos a abrir y vamos a ir viendo también macroscópicamente las características de las vísceras y también vamos a ir tomando algunas muestras para estudios de histopatología. Y que son, todo esto lo vamos a hacer nosotros nos vamos a ir más hacia lo que es la investigación judicial. Entonces esto se hace precisamente con la idea de determinar la causa de la muerte. Eso es tanto la histopatológica como la judicial es determinar la causa de la muerte. Hay diferentes tipos de necropsias. Tenemos la necropsia científica. Yo diría que todas son científicas, porque de alguna manera todas deben de seguir el método científico en la investigación, ¿sí? Tenemos que tener los antecedentes y luego ya tendríamos que ir haciendo las partes que corresponden. La necropsia anatomopatológica generalmente sirve para corroborar el diagnóstico.
La causa de la muerte a lo mejor no tenemos determinada, pero tendríamos que determinarla si realmente la causa de la muerte que estamos argumentando es correcta, o también pudiéramos saber cuál es el efecto del tratamiento que le dimos, de acuerdo, para ver la evolución del padecimiento. Puede ser también. Y la necropsia médico-legal. La necropsia médico-legal es aquella que se hace como auxiliar del agente del Ministerio Público para determinar la causa de la muerte, la dinámica de la muerte, y de alguna manera esas serían las principales. Y la necropsia docente, que es la que se hacen en los hospitales, las que se hacen en las escuelas, ¿verdad? Que cada día se hacen menos, ¿verdad? Ya prácticamente todo se hace más que nada a través de los sistemas electrónicos, que nunca va a ser igual. Definitivamente nunca será igual que tener un cadáver y hacer una necropsia. Yo el tercer año de medicina hacíamos necropsias, atendíamos partos del tercer año de medicina. Hay muchísimas cosas que ahora pues no lo pueden ustedes hacer. ¿Cuáles son las indicaciones de las necropsias? Hay dos. En todos los casos en que la muerte sea cuestionada o sea producto por una causa externa. Dirían cuestionada, no se sabe de qué se murió. ¿Te acuerdas? Si hablamos de la muerte, hablamos de muerte cuestionada cuando hablamos de inanición, inhibición, muerte súbita y muerte por anafilaxia. En todos esos casos se tienen que hacer la necropsia para determinar la causa de la muerte. Y en la muerte violenta hablamos de homicidios, suicidios y accidentes. En estos casos se hace la necropsia por ley. El agente del Ministerio Público lo va a pedir. Pero también se puede hacer para estudio histopatológico. En los estudios histopatológicos, pues ya les dije para qué, y eso se hacen en los hospitales, nada más que para hacer una necropsia de tipo histopatológica, obligadamente se tiene que pedir el consentimiento. A veces en los hospitales donde hacen investigación, desde que la gente ingresa al hospital le dicen usted, aquí le vamos a dar todo lo mejor que tenemos, pero debe usted autorizar si al final le hacemos la necropsia para ver cuál fue el resultado del tratamiento, si usted se muriera. Y entonces ahí lo puede autorizar el mismo paciente o, en su defecto, los familiares. ¿Cuáles son los fines principales de una necropsia? En algunos casos va a ser identificar el cadáver. Ya vimos cuando hablamos de muertes traumáticas que a veces quedan totalmente deformados. Hay que identificar el cadáver. Y la otra es el cronotanatodiagnóstico. Cronos, tiempo, tanatos, diagnóstico, tiempo. Acuérdense que dijimos que habían los signos que se presentaban en las primeras 24 horas y signos que se presentaban después de las 24 horas. Y todos les pusimos un tiempo. Esos tiempos son lo que nos va a servir para determinar el tiempo de muerte. El diagnóstico de muerte. La dinámica de la muerte. Primero la dinámica. Acuérdense, por ejemplo, cuando hablamos de la trayectoria y el trayecto, dijéramos también las características de la lesión y de alguna manera también dijéramos cómo fue la lesión, de alguna manera nos va a permitir saber cuál fue la dinámica. Y al final, pues determinar cuál es la causa de la muerte. Porque a veces podríamos encontrar lesiones, pero no necesariamente son las que van a ser la causa de la muerte. Antes de realizar cualquier necropsia, aquí tenemos diferentes cuestiones. Primero, requisitos para hacer una necropsia. Es indispensable en las necropsias no judiciales el consentimiento informado. Obviamente que ahí ya tienen como antecedentes todo el historial clínico. Eso es fundamental. Sin embargo, el que hace la necropsia histopatológica nada más se concreta a sacar muestras y es el patólogo el que va a procesar esas muestras y es el que va a determinar qué características tiene, que no es lo mismo en el en la judicial. ¿Qué requisitos se necesita para hacer una necropsia judicial?
Primero, la orden expresa por autoridad competente. Tenemos que tener un documento, un oficio donde nos dicen qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a investigar. ¿Por qué? Pues generalmente ahí nos van a decir qué es lo que quieren que investiguemos. Generalmente, como les dije, ¿qué nos van a decir? La forma, la causa de la muerte, que sea lo más importante, la dinámica, ¿sí? Y el tiempo. Esos son los 3 elementos que siempre nos van a pedir. ¿Quién lo va a pedir? Los procuradores. Ahora ya no son procuradores, son fiscales, ¿sí? Ya le copiamos a los gringos y ahora ya son fiscales, ya no son procuradores. Antes decíamos agente del Ministerio Público, ahora decimos fiscal federal o fiscal estatal. ¿Estamos de acuerdo? Son los que lo van a pedir. Los jueces también algunas veces van a pedir, pero generalmente los jueces van a pedir que hagamos exhumaciones. Antecedentes. ¿Qué antecedentes tengo que tener? Primero, la orden. Segundo, tengo que tener antecedentes. Tengo que tener el acta de levantamiento de cadáver. ¿Por qué? Porque lo que dice el acta de levantamiento de cadáver, con las lesiones que yo tengo en el cadáver, debe de haber una concordancia. Porque no puede decir una cosa, el levantamiento de cadáver, y que usted tenga un cadáver que tiene lesiones diferentes. Porque en ese momento pues ya se modificaría todo. Algunas veces con fines por algunas razones se pueden suceder esas cosas que no debiera. Cuando la persona se muere en un hospital, generalmente lo que me tienen que dar es un resumen desde su ingreso al hospital hasta que sale. Acuérdense que esa es una de las cosas que dijimos, el resumen es importantísimo. Ese resumen, ¿para qué? Para que yo pueda, dijéramos, hacer la diferenciación entre lo que son elementos del tratamiento médico y lo que son elementos, productos del trauma que estoy investigando. Entonces ahí teníamos una historia médica, más yo le llamo un resumen de la historia clínica del acto médico para poder determinar, que me sirva de apoyo en la investigación, porque luego el forense dice una cosa y ya no empata con lo que dice el médico y después parece ser que el médico fuera el culpable. Y eso es muy importante que lo hagamos. Después de tener el oficio, tener los antecedentes, entonces voy a entrar a lo que es propiamente la necropsia. Y esa necropsia tiene 3 tiempos. El primer tiempo es comprobar los datos de muerte y tiempo de muerte. ¿Cómo lo voy a comprobar? ¿Quién me dice cómo se comprueba que una persona está muerta? La prueba del espejo, Doc. La prueba del espejo, sí. Eso sería en caso de que usted tuviera duda. Pero normalmente, ¿por qué dice usted que una persona está muerta? Porque no respira y no hay latido. Porque Los ya signos vitales. no están. ¿Cómo está? Los signos vitales están ausentes. Así es, por eso se llama signos vitales, signos de vida. No respira, no responde a estímulos, no tiene pulso. ¿Ah? Por ahí vi a alguien que dice que los puede levantar hasta los 6 horas después, según ahí apareció alguien. No me quedé muy convencido. Luego dice fenómenos cadavéricos, y luego ya, una vez que tengo ya determinar la causa de la muerte, ¿cómo lo voy a hacer? Primero los signos vitales, signos de muerte: no respira, no tiene pulso, no responde a estímulos. Luego ya, después de la muerte, aparecen los fenómenos cadavéricos. Las primeras 24 horas nos van a servir 3, que es la temperatura, que acuérdense que tiene un tiempo de evolución hasta llegar a la temperatura del medio ambiente. Las livideces cadavéricas, que también tienen una morfología y también tienen un tiempo de presentación y un tiempo en que se fijan. Y la rigidez cadavérica, que también tiene un periodo de evolución y de alguna manera tiene desde cuándo se alcanza su máxima intensidad y cuándo desaparece. Estos 3 primeros signos nos sirven para determinar
el tiempo probable de muerte. Y acuérdense que la evidencia cadavérica también nos sirve para ver si la posición que tenía era la posición que tiene el cadáver fue la original o lo movieron. Y después ya vendrían los fenómenos tardíos. Entonces, cualquiera que presente baja de temperatura, livideces y rigidez cadavérica no se va a levantar. Eso ya definitivamente los fenómenos cadavéricos, que no hay uno que se levante, definitivamente. Tardíos o transformadores, está la fermentación pútrida. Acuérdense que la marcha verde abdominal nos sirve como punto de referencia de que inicia la putrefacción. Y hablamos que la putrefacción, pues generalmente se va a iniciar a partir de las 24 horas, 20 y 24 horas. Y de ahí todo el proceso que vimos de evolución, de acuerdo al tiempo, podríamos decir más o menos qué tiempo de evolución tiene ese cadáver. Y con eso vamos a decir nosotros el tiempo probable de muerte, que se llama cronotanatodiagnóstico. Ya que tenemos esos datos de muerte, entonces vamos a identificar el cadáver. ¿Qué vamos a hacer? Se identifica el cadáver, el sexo, la edad aparente, la talla, el perímetro torácico, el perímetro abdominal, el perfil. Ya sabemos que el perfil está formado por el color de la piel, el cabello, las cejas, el iris, los rasgos fisonómicos, frente, nariz, boca, mentón, etcétera. Lo vamos a describir. Ahora pues es más fácil porque tomamos una fotografía. En otros tiempos pues no había fotografías. Y luego ya tendríamos ahora también para identificarlo se toman placas fotográficas. Primero las huellas dactilares, decadactilares, los 10 dedos. Antes nada más se tomaban los pulgares, ahora se toman los 10 dedos. Y se pueden tomar fotografías. Y además se puede hacer un video de toda la necropsia. ¿Para qué nos serviría un video? Para cualquier duda que hubiera, pues regresamos al video y a verlo. En todo caso, sí, porque en otro caso, en otro tiempo, si tuviéramos una duda, hay que ir a sacar el cadáver de nuevo para poder ver qué pasó. Ahora se puede hacer a través de los videos. También de alguna manera vamos a ver al exterior si tiene manchas, algunas manchas, como puede ser sangre, lodo, grasa, aceite, espermas, etc. Describir el sitio y la extensión de las formas. También en el cuerpo vamos a describir las lesiones que tenemos al exterior. ¿Cómo se clasifican las lesiones al exterior? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo al Código Penal? Porque eso no lo vi en ninguno de los... bueno, todavía estoy ahí. ¿Cómo se va a clasificar? Acuérdense que dicen primero la definición. Luego tendríamos las que tardan menos de 15 días en sanar, no ponen en peligro la vida, las que dejan huellas visibles, las que dejan alguna incapacidad, disminuye la función, y la otra sería la que se anula la función y el órgano, y por último las que producen la muerte. Entonces las tenemos que clasificar. A lo mejor las lesiones que vemos desde afuera, pues decimos esta lesión es mortal. Una gente que por ejemplo le dan tiene una herida por arma de fuego con escopeta en la cabeza, pues prácticamente le vuelan parte de la cabeza. Decimos, esta es una lesión mortal definitiva, ¿sí? Que a veces cuando tuviéramos las lesiones mortales, las lesiones al exterior fueran mortales, ya diríamos, ya podríamos no hacer una necropsia completa, no. Por ley se tiene que hacer toda la necropsia completa. Pero, ahí entra el pero, igual que los especialistas. Si yo ya tengo más o menos de acuerdo a los antecedentes que tengo, levantamiento de cadáver o la historia clínica me dice exactamente dónde puede estar el problema principal. Así es que me voy primero al cráneo, al tórax o al abdomen, dependiendo de dónde yo piense que esté el problema. Sin embargo, cuando tengo que describirlo, tengo que describir de manera ordenada, igual que la historia clínica. Localización y descripción del sistema de coordenadas. Bueno, por eso precisamente
ustedes les dije que tenían que ver lo que era hacer lo que es la anatomía topográfica, porque eso nos va a servir precisamente para ubicar las lesiones y clasificar las lesiones de acuerdo a la lesión. Ese sería el primer tiempo. Entramos al segundo tiempo, que prácticamente es lo que normalmente decimos que es la necropsia, que es abrir las cavidades. Las 4 cavidades, generalmente se abren nada más las 3 primeras, el cráneo, el tórax y el abdomen. Y el raquis solamente se abre cuando tenemos duda, que ninguna de esos nos despeja, o si la muerte fue traumática y no encontramos una lesión que pudiéramos decir que sea la causa, hay que ver si no hay algún problema en la columna vertebral. Entonces, se debe de abrir, diríamos, en orden, cráneo, tórax y abdomen, pero ya les dije que podemos empezar dependiendo de cómo sea. Ya viene ya la parte importante de la experiencia del perito. Sin embargo, lo tiene que describir toda. Si no describe perfectamente una lesión o hace una necropsia incompleta y se percata a alguien, cuando ya quieren echar abajo el peritaje, van a decir que no lo hizo completa. ¿Se pudiera no hacer completa? Yo digo que sí. Nada más que, ¿qué tendríamos que decir? Decir por qué no hicimos la otra parte. O sea, ya queda claro. Porque si entonces el juez, cuando usted les dice que hicieron todo y va y revisa y no lo hicieron, pues se pierde el valor de la prueba totalmente. Eso es igual como cuando yo hago un documento que fue pura copia, pues pierde todo el valor. Es muy importante, pues entonces, es eso. El raquis solamente cuando no encontramos ninguna lesión y pudiera servirnos, dice. Bueno, la exploración de la cavidad. Generalmente se van abriendo las cavidades, se describe o se ve. A veces ni siquiera se describe, solamente se dicen las lesiones que tiene el cerebro, las que tienen en las cavidades, dependiendo, y se van tomando muestras si es necesario. No es lo mismo la histopatológica. La histopatológica hay que sacar todo el órgano, se describen las características del órgano, se toman muestras de todos los tejidos. Eso es diferente. Tercer tiempo. Una vez que conforme vamos abriendo las cavidades y describiendo y viendo, vamos tomando también nuestras muestras. Este muestreo se va a enviar al laboratorio. Acuérdense que dijimos que todo se tiene que embalar. ¿Se acuerdan lo que es embalar? ¿Quién me dijo que era embalar? ¿Qué les dijimos que era embalar? Todas las muestras se tienen que poner en recipientes adecuados, con nombre y fecha y todo, y además sellados. ¿Para qué? Para que no después digan que son muestras que no corresponden a lo que se está investigando. ¿Qué puede ser para estudio tóxico? Sangre central y sangre periférica, para saber si hay un tóxico, saber también las concentraciones. Si encontráramos alguna lesión histopatológica, también tomaríamos muestras para enviarlo al patólogo, al hematólogo. Cuando tendríamos algún cadáver que no identificado, y que la única posibilidad de identificarlo es con el ADN, pues se toman muestras para ADN, bacteriológicas en algunos casos, y odontológicos también, porque aunque no lo vimos, la cuestión de la odontología, también el odontólogo, la arcada dental es igual que las huellas de las manos. Cada uno tiene su propia arcada dental. No hay dos arcadas dentales idénticas. Y los rayos X pues nos sirven para ubicar algunos proyectiles o algunas lesiones también pudieran ubicarse. ¿Qué tipo de lesiones pudiera ser? Pues tomografía, puede ser fracturas.
Bueno, yo no dudo que dentro de algún tiempo también se hagan tomografías en lugar de hacer una necropsia, ¿verdad? Determinar a través de tomografías qué lesiones internas tiene, pudiera, ¿verdad? ¿Por qué no? Se van avanzando la tecnología y el estudio de las ciencias forenses, por consecuencia, ahí va igual. Complementarios, una vez que se enviaron las muestras a los laboratorios, entonces hay que reconstruir el cadáver. Me dicen algunos, si quedó que se hace todo, ¿lo van a poner en su lugar? Pues a veces sí, y a veces no. Algunas veces lo van a poner en otras partes, ya nada más para cerrar el cadáver. Redactar el protocolo de necropsia. El protocolo de necropsia es un formato igual como el de la historia clínica. Todo eso que dijimos está ahí en sus partes y nosotros tenemos que ir rellenando. Ese es el protocolo de necropsia. Y luego tendríamos hacer el certificado de defunción. Ya con esos datos sabemos cuál es la causa de la muerte, se hace el certificado de defunción y el dictamen médico. El dictamen médico dice exactamente, se hace. ¿Qué cosa es un dictamen? Quedamos que el dictamen es el documento que da fe de un hecho, pero con fundamento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir todos los pasos del método científico para al final tener una conclusión con que diga cuál fue la causa de la muerte. Algunas veces se requiere hacer ampliación de dictamen, de necropsia, cuando el juez o la gente del Ministerio Público no le queda bien claro lo que le dijimos, entonces nos va a preguntar para que él pueda aclarar. Acuérdense que necesita tener datos fieles para que él pueda normar su conducta para lo que va a hacer. Entonces, si tiene duda, tiene que preguntar. Por eso es muy importante tomar fotografías, tomar videos, hacer anotaciones, para cualquier pregunta la podamos responder. Es muy importante. Y eso se le llama ampliación de dictamen. Cuando nos piden tiene alguna duda, pues se hace una ampliación donde se aclara las dudas que tuviera el fiscal ahora. ¿Cuántas técnicas hay? Pues hay diferentes técnicas. Tenemos el método de Morgagnia, que consiste en la descripción de las vísceras. Se abre nada más y se describe, no se hace más. Metodología de Rokitansky fue el fenómeno, dice el primer método ordenado, o sea que hay una cabeza, tronco y extremidades en orden, ¿sí? Y además ir describiendo igual como si fuera una historia clínica, la descripción de aparatos y sistemas, todo, ¿sí? El método de Ghont, que consiste en remoción en bloque, separar los órganos torácicos y abdominales y de alguna manera describirlos. El método de Bischoff, que es que normalmente el que se utiliza en medicina forense, es el reconocimiento global de las vísceras. Se abre y se ve y análisis posterior de cada una por separado, se puede separar y se puede analizar. Generalmente nada más en el caso de medicina forense, nada más se saca aquellos órganos que tengamos nosotros una evidencia. Y el método de Letuye, que ese es el que se utiliza precisamente en medicina forense, en histopatología. Se viscera el cadáver, ¿verdad? Y después se va a ir describiendo y tomando muestra de cada una de las vísceras. Muy importante. Déjeme contestar el teléfono. ¿Quién será? Bueno. Discúlpeme, estoy ocupado en clases, no lo puedo atender ahorita. ¿Me puede llamar más tarde? Bueno, yo pensé que estaba esperando una llamada precisamente de alguien que está allá de la escuela, pero no es. Muy bien. Entonces continuamos. Entonces decíamos que esta es la necropsia,
que se hace en histopatología. Se saca y después se toma muestras de cada una de las vísceras y después se destruyen las vísceras. Existe las necropsias blancas o negativas. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que se hizo todo el procedimiento, no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? Pues lo puede ocasionar principalmente el hecho de que no